Hola divinos y divinas, estamos otra vez en un episodio. El día de hoy tenemos un tema muy interesante, un poco controversial y un poco en tendencia también. Quizás no es algo que se toque mucho en sociedad, pero en algún punto de repente hace su aparición, entonces creo que es un buen momento para que pudiéramos hablar de este tema. Sí, como bien dices, Dani, ese es un tema que poco sabemos de que realmente incluso en el país pues no es legal, entonces por lo tanto no es como que muy conocido, pero es muy importante porque ya está agarrando más auge, ya se está surgiendo la necesidad de las personas, en el caso de los enfermos, que pues están tomando como esta opción para finalizar su sufrimiento. Y pues bueno, como es en el caso de esta chica que vamos a analizar y a debatir para ver pues lo que la sociedad dice, porque al fin de cuentas nosotros no somos quien para decir o opinar de la vida de las personas, pero pues aquí más que nada va a ser nuestro punto de vista de cómo la sociedad está respondiendo ante esta situación, cómo la sociedad está opinando y metiéndose en cosas que pues no ni al caso, pero está sucediendo. Entonces para eso estamos nosotros, para abrir campo a las conversaciones con ustedes también. Y pues bueno, vamos a desmenuzar este tema el día de hoy. Échale, Dalia. Bueno, para un contexto rápido, vamos a leer tantito qué es la eutanasia. Más que nada, la asistida es la acción médica que provoca la muerte de forma activa y deliberada en un paciente terminal o con sufrimiento insoportable, bajo su solicitud libre y consciente. Se diferencia del suicidio asistido, donde el médico provee los medios para que el paciente ponga fin a su vida. En México, pues, la eutanasia es ilegal bajo la Ley General de la Salud, sin embargo, está regulada la voluntad anticipada, que permite que pacientes terminales rechazan tratamientos para prolongar su vida, mediante un documento notariado o en instituciones de salud. Internacionalmente, la eutanasia o el suicidio asistido son legales en países como España, Bélgica, Canadá, Países Bajos, Suiza y algunos estados de Estados Unidos y Australia. En México, la ley de voluntad anticipada permite en 14 estados y la Ciudad de México, incluyendo Coahuila, Aguascalientes y Yucatán, que personas con enfermedades terminales decidan no someterse a tratamientos garantizados al derecho a una muerte digna sin incurrir en eutanasia activa. O sea, en pocas palabras, en México no podemos decidir morirnos a través de la eutanasia, simplemente suspender los tratamientos que prolonguen la vida y dejarnos morir. En este caso, pues, son los pacientes terminales los únicos que tienen esta opción, no cualquier paciente tampoco, y pues por eso es como un poco no tan conocido, porque pues, la gente no lo practica. Exacto. Y como vimos ahorita, el que estuvo muy sonado, pues el tema de la chica en Barcelona, ¿cómo se llama? Noelia, que realmente es un tema bastante llamativo porque tuvo mucho auge en el mundo por la importancia de que no es común ver estos casos también y todo lo que hay detrás de esta historia, ¿no? De que no, independiente de que fue una chica que tuvo esa condición física, pues ya estaba parapléjica y no podía tener calidad de vida. Según la historia, pues sucede que esta chica ya desde hace mucho tiempo venía con estos problemas psicológicos, con depresión incluso, y ya estaba diagnosticada también con otros trastornos, y aparte pues esto la orilló a que intentara suicidarse hace unos años, lo cual la dejó en el estado ahorita físico, pues en el que se encontraba. Entonces ahorita vemos que esta historia pues es bastante conmovedora porque no fue como cualquier paciente que estuviera enfermo por otras circunstancias, sino simplemente un suicidio mal ejecutado le dio la condición que tenía y pues ya desde hace mucho tiempo entonces ella buscaba con quitarse la vida y ahora pues de manera asistida. Ya tenía 2 años me parece que estuvo gestionando que le aprobaran la eutanasia, pero pues incluso sus papás se oponían a esto porque ellas decían que alegaban que la chica no tenía la capacidad para poder decidir sobre si continuar o no su vida porque estaba tan dañada emocionalmente que pues decía no tiene la capacidad ni la facultad para hacerlo.
Y es ahí donde dices, bueno, tú como padre opinas eso, como sociedad, como médicos dices, bueno, no, pero realmente la que lo está sintiendo es ella, la que ¿no? está sufriendo estar viva es ella, exacto. Aparte, bueno, no sé, este caso, o sea, el tema de por sí de la eutanasia, o sea, esta chica solamente es como el parteaguas para traerlo de nuevo a la mesa como para un debate, pero el caso específico de ella también es, si mal no recuerdo, ella había sido, o sea, lo que yo recuerdo que leí de la historia de la chica, o sea, tampoco me enfrasqué mucho en buscar más información, es que ella fue abandonada en su infancia por sus padres. Por su papá. Y ella estuvo como que en una casa, no sé cómo se les llama, pero como foster o como tipo refugio, no sé cómo. De tutela. Ajá, como de tutelas. O sea, Ajá. como Aquí que la trabajadora nos diga cómo son esas casas. Pues, Es que no pues es las de como- Chiapas. como- No, es como... sería el equivalente acá como de un albergue. me Es como un imagino, ¿no? albergue, o sea, no es una casa hogar como tal, porque pues allá lo manejan diferente, pero era una casa como de apoyo en el que mientras los padres Ella estaba pasaban con la en un tutela de tema, alguien más, ajá, ¿no? estaban en la tutela de alguien más, porque había problemas ahí entre papá y mamá, que al final creo que se separaron y ya ella regresa con su mamá. Pero pues en ese lapso es de que fue abusada fue sexualmente. abusada. Ajá, entonces ella ya vivía como con las secuelas de tanto del daño físico que sufrió porque fue atacada, si mal no recuerdo, por 3 o 4 hombres. O sea, en un mismo ataque participaron 3 o 4 hombres, no estoy muy segura del número. Sí. El daño físico que recibió, el daño emocional también, o sea, el trauma de haber vivido esa experiencia fue lo que la llevó a ella a tomar la decisión pues, del suicidio, que desencadenó después en todas estas discapacidades o toda esta más bien condición física en la que ella se encontraba a raíz de que pues el suicidio no se llevó a cabo correctamente, no sé cómo decirlo No se realmente. ejecutó. No, Ajá, es que es lo que decían, o sea, fue un suicidio es fallido tan porque mala no suerte murió, que pero- tenía que... O sea, se aventó de un edificio de más de 5 pisos, creo. Ajá. O sea, y no, o sea, No murió. lo único que pasó fue pues problemas en la columna, ¿no? Pero o sea, a pesar de todo eso, no tomó, creo que hasta cloro, cosas de limpieza, con medicamentos intentó también y no, o sea, no lograba la ejecución, ¿no? Entonces al final viene complicando todo esto, o sea, problemas en su salud, el caminar, Sí, lo ya no tenía psicológico, calidad pues de de- lo que había pasado, pues todo esto lo lleva a tomar esta decisión, o sea... Y Sí. o sea, todo esto de cómo empieza su infancia de una manera como muy poco pues bonita para un niño o una niña, lo menciono justamente porque tú comentas que eran sus papás los que se oponían a la eutanasia, pero es como dónde estaban estos papás cuando esta niña necesitaba un hogar funcional y una estructura familiar que la sostuviera. Entonces es como, ¿por qué aparecen cuando ella está tomando una decisión propia para buscar un descanso que no tuvo durante toda su vida? ¿Dónde estuvieron estos papás cuando ella necesitaba ese soporte? ¿Por qué aparecen solamente cuando ella toma una decisión que va en contra de la moral de ellos, ¿no? Ujú. Exacto. Aquí el dilema empieza en esto, ¿no? De que a pesar de todo lo que ha vivido y todo esto, la sociedad y la familia cómo lo empieza a ver, o sea, cómo ellos también quieren empezar a interferir en la decisión que ella empieza a tomar. Y al tratar ese tema, pues salen las preguntas así como de cómo lo ven, en qué posición están o algo así. Y una de las cosas que yo le dije, pues es que no lo sentía yo, ¿no? Y casi siempre nosotros cuando tratamos temas así en pacientes es así como de, bueno, puede ser que yo tenga mis ideales, mis creencias y todo eso, pero yo no puedo decir o juzgar a mi paciente, ¿no? En esta parte. Entonces le digo, hablándolo de la parte como profesional y paciente, pues le digo, era su decisión, o sea, al final fue su decisión y pues los que quisieran persuadirla de otras cosas, mientras ella está eso sí está muy claro, mientras el paciente está muy claro en lo que quiere hacer, lo va a hacer. O sea, lo va a hacer sí o sí, lo va a hacer. O ¿Ya sea, cuántas veces lo había intentado? ya lo había esta chica, intentado ¿no? O sea, muchas veces y ya su paso fue así como de, no, o sea, ya no puedo, o sea, estoy sufriendo, no puedo caminar, tengo muchos traumas, tengo muchos dolores que tal vez nosotros no podemos sentir, pero que ella vivía día a día. Entonces ella decía, es que yo ya no puedo vivir así, entonces si yo ya no quiero vivir así, ¿por qué me quieren tener acá? Claro, ¿no? o sea, suena un poco Entonces, egoísta. Ajá, y es la parte en la que ella decía, es muy, muy egoísta esa parte. El Y como querer decían, hacer o sea, como dice Tania, o sea, ¿dónde estaban los papás? Al final, pues la mamá accedió, o sea, la mamá así como de, bueno, es tu decisión, está bien, hazlo. Pero, pues el papá, que es el que menos
estuvo presente es el que luego le pone una demanda de que no la iba a dejar, ¿no? Que no la iba a dejar y que siguieran el caso y todo eso, y es que se para 5 años más su caso. Pero pues al final... Fue muchos años en esta lucha de que aunque allá en ese país ya ya es legal, o sea... El hecho de que la familia no quisiera y no permitiera eso le dio 2 años de estar ahí prolongando su agonía, exactamente. Entonces es ahí donde nosotros entramos en el debate de decir, bueno, tú no lo estás sufriendo, no estás sufriendo ese dolor, no es tu cuerpo, no es tu vida, porque decides. En este caso a veces la familia, y hablando en general de la eutanasia, no solo del caso de la chica, es un punto muy clave para los pacientes que quieren tomar esta decisión. Tanto la familia, ya sean los padres, los hijos, esposos, como también la parte médica, que en México pues no es legal porque obviamente va en contra de la ética médica. Y es ahí donde decimos, bueno, ¿por qué esperar tanto tiempo, no? Todavía no sé, ni siquiera está en mesa de debate que se vaya a hacer legal aquí en México, por si alguien tenía esa curiosidad de quererse matar. Creo que es un tema muy tabú, es que sigue siendo un tema muy tabú en el aspecto de que ¿quién eres tú? O sea, somos un México muy religioso. O sea, aparte de las religiones que hay... De cualquier religión. Ajá, hablando de cualquier religión, o sea, somos un país muy religioso, entonces sigue siendo un tabú en el que se hable de, ay, es que sí debería ser la eutanasia, o sea, creo que no hemos llegado a un punto, o no ha sonado tanto un caso como este, que tal vez va a abrir las puertas, o sea, va a abrir las puertas a muchos debates y va a abrir las puertas a muchas oportunidades a este tipo de pacientes. O sea, y no solo decimos pacientes que hayan sufrido algún tipo de abuso o algo así, sino pacientes que realmente están sufriendo. O sea, hay muchos pacientes terminales que como dicen, bueno, si ya no quieres vivir, pues deja tus medicamentos y te vas a casa. Sí, pero ¿cuánto tiempo me va a mí tratar? O sea, a mí... Que tu cuerpo ya... Mi agonía, más que nada la agonía, o sea, ¿cuánto voy a agonizar? O sea, puede ser que la persona lo deje tomar y al siguiente día ya fallece. O puede un año y ahí voy a estar agonizando, pero voy a estar con ese sufrimiento, pero pues como quiero morir no voy a tomar mis medicamentos que me quitan el dolor. O sea, es esa parte, o sea, es para todo tipo de pacientes, o sea, no es solo el paciente que ha sufrido un abuso o este tipo de cosas, sino cualquier tipo de paciente de cualquier enfermedad. O sea, al final es así, o sea, sí, para los médicos pues no hay más que hacer porque pues la ley y su juramento ahí que le hacen hacer, pero pues esa es la parte, pues, sí, pues vete a tu casa y deja de tomar tus medicamentos, pero pues, fírmame este medicamento. Ajá, pero fírmame aquí pues de que tú lo estás dejando. De que me deslindas de responsabilidad, ¿no? Exacto, cuando el único que sufre, el único que sabe todo lo que está pasando pues es el paciente. O sea, al final no todos los casos son iguales, pueden ser casos, por ejemplo, de cáncer, que unos lo llevan mejor que otros, y unos tienen más dolor que otros, pero pues no tiene que ser 100%, ¿no? Uno de 10, dos de 10. Entonces, es ahí donde podríamos entrar un poquito en debate, ¿no? De decir, bueno, pero pues, ¿qué pasa con los demás enfermos, con los demás pacientes que necesitan ese tipo de cosas, ¿no? Y como les digo, influye mucho la religión porque dicen, pues no somos Dios, el único que decide cuándo te vienes y cuándo te vas a hacer, y al final pues así es la vida, ¿no? Así es. Pero pues, ¿qué pasaría aquí en este aspecto? O sea, sí abre mucho debate y sí se podría hablar mucho del tema en esta parte de que México es un México muy religioso, o sea, de muchas religiones. Hay gente que es muy egoísta porque una vez vi un comentario en Facebook que decía, de aquí no se va nadie. O sea, todos nos quedamos Si aquí todos estamos sufriendo, aquí nadie se va, ¿no? Sí, exacto. Sí, podemos entrar en la parte también egoísta, ¿no? Pues el dolor que también con las que las familias se quedan, porque pues sí es doloroso perder a alguien, y más en este caso en que te digas que sabes que ya no quiero seguir viviendo, si lo vemos así de la parte de... Hay mucha estigmatización justamente desde la parte, incluso desde el suicidio. Sí. Se sigue estigmatizando mucho también el suicidio, o sea, no digo que yo apoye el suicidio, solamente que digo que se sigue viendo más como un acto cobarde de no querer afrontar la vida, de no querer afrontar los problemas, cuando es muy cómodo desde el privilegio de quien no está pasando por ese sufrimiento juzgar a quien sí. Entonces, supongamos que el caso de la chica desde el primer intento hubiera logrado su suicidio, hubiera sido muy juzgada, porque la habría juzgado gente que no ha sufrido un abuso. Entonces no sabe lo que es vivir con el trauma de un abuso, o incluso lo hubiera podido criticar también gente que sí lo hubiera sufrido
pero es que yo fui a terapia y a mí me fue muy bien y pues, o yo me encomendé a Dios y con eso, pero no es lo mismo, o sea, cada mente es un mundo, cada umbral del dolor físico o emocional es un mundo distinto. Creo que no estamos en posición nosotros de juzgar cuando una persona decide acabar con su vida, ya sea de manera asistida o cuando no. Obviamente si yo sé que una persona cercana a mí está teniendo comportamientos suicidas, hablando de una persona que no tiene una condición física, de que no tiene como que alguna enfermedad terminal, siempre tenemos como red de apoyo pues la responsabilidad de acercarnos y ver qué está pasando y de ser justamente ese soporte para esa persona que está viendo tan negativamente la vida, ¿no? Pero exacto, si llegara a concluir en un suicidio, realmente no tenemos posición de juzgar porque no sabemos qué es lo que estaba pasando en la mente de esa persona. Exacto. Por eso la importancia de fomentar el apoyo psicológico, que siempre lo decimos, ¿no? Es muy importante prevenir, tomar las cosas a tiempo, porque pues nos ahorramos todo eso. Y retomando el tema de la eutanasia, pues igual, o sea, dentro de nuestro país es la ley quien está como siendo egoísta con los enfermos porque no permiten que tengan este descanso que ellos digno, pues que una muerte digna. Sí, sí. Al final yo siempre lo he dicho, o sea, y se lo dije a Ale cuando me preguntó, le digo, pues es que era su decisión y la iba a tomar, o sea, si ella quería morir, y al final, si lo vemos en el lado de lo religioso, pues Diosito la va a juzgar, ¿no? Porque si no somos nadie nosotros para juzgarla, ¿no? Sino que al final la creencia de cada uno. Claro, si nos ponemos como que entre los dos lados, las tres tenemos esa apertura, ¿no? De comprender la importancia, pero del otro lado está también pues la iglesia, está el simple hecho de que pues es un delito quizás para el médico que lo vaya a ejercer, sí, o sea, es como que... Pero yo lo veo en esta parte y yo lo hablaba en un caso, en esta parte de lo laboral, de qué pasa con las niñas que son violadas y sufren, pues que quedan embarazadas a través de uno, ¿no? Y más que nada hablando del aborto. Y al final yo decía, o sea, fue un aborto, es algo, es un embarazo muy riesgoso, es un embarazo que pues no era deseado y todo eso. Y veníamos aquí a la parte, le digo, pues yo pondría así en la mesa el de sí al aborto, pero siempre y cuando se lleve o sea, el caso sea muy estudiado, o sea, no para todos, sino para ese tipo de cosas. Y la eutanasia podría ser así, o sea, podría ser lo mismo, o sea, para pacientes que realmente ya no se van a salvar con nada, o ya no, los medicamentos no están funcionando, ya, o sea, para eso sí, ¿no? Entonces podría abrirse ahí también esa parte de que se pudiera hacer algo legal en México, pero desde esa parte, o sea, muy, muy cuidado todo el protocolo. Sí, o sea, legislar pensando también como que pues, encerrarle puertas a quien quisiera tomar la eutanasia como una manera no de acabar con un sufrimiento, sino de que estoy pensando, porque no es como que no vaya a pasar así, de llegar a... No va a faltar un güey que ya está hasta aquí de delitos y que ya lo anda buscando la policía y que llegue y pida su eutanasia nada más para librar la justicia. Podría pasar. Sí, claro. Podría pasar, México mágico. Hay muchos sí. Entonces, no me cabe a mí la menor duda de que la mejor opción sería que se legislara justamente pensando en cerrar candados en todas estas posibilidades, justamente esperando o buscando que esto pueda ser un servicio o pueda ser algo a lo que puedan acceder las personas que realmente necesitan de acceder. Sin poner en la mesa el egoísmo ni las religiones, o sea, pensarlo muy bien detalladamente y que sea algo muy bien legislado. Pero sabes, el detalle justamente, y más allá de la parte moral, entra la parte ética, lo que mencionaba hace ratito Don Julio, que estábamos platicando, lo de el juramento que hacen los médicos, el juramento hipocrático. Se supone que en este juramento ellos prometen salvar vidas. Entonces, en teoría, se contrapone la eutanasia a la ética del médico, porque entonces estaría utilizando el médico sus conocimientos para hacer lo contrario a lo que se supone que juró en este juramento. Entonces, en esa parte entiendo por qué a lo mejor estaría un poco difícil que pudieran llegar a aprobarlo, porque se contrapone, pero digamos que ese es el único pero que yo le encuentro. O sea, la parte religiosa, la parte moral, la parte tabú, la parte de lo que piensa la gente, realmente siento que está como de más. Para mí el punto clave es justamente eso, ¿no? La parte ética. De todos modos, este caso pues yo creo que va a ser parteaguas para muchos más que se pueda dar aquí en México, y ya obviamente entre demanda, pues entre mayor personas soliciten esto, ya va a haber como que alguien que va a proponer esta ley, esta reforma a la ley, como en el caso del aborto que está de paso pues ya en ese proceso.
Entonces, ¿ustedes qué piensan acerca de la eutanasia? Si es buena o mala idea que se aplique también aquí en México, que surja esta propuesta. Déjenos sus comentarios que los leemos.